Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué es el SINAHERD? El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAHERD ha sido creado por la Ley número 29664 como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres. Está conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, CONAGERD, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, los gobiernos regionales y gobiernos locales, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades privadas y la sociedad civil. ¿Qué es el CENEPRED? Somos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. ¿Cuál es la función del CENEPRED? Bueno, nosotros somos una entidad que brinda asesoramiento técnico a las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local en materia de prevención, reducción de riesgo de desastres, estimación también y reconstrucción. Trabajamos básicamente para este tema de prevención con gobiernos regionales y gobiernos locales porque ellos administran el territorio. Lo que encontramos es una gran necesidad de tener estudios territoriales para justamente planificar cuáles son las medidas que nos permitirían, por un lado, mitigar los riesgos y por otro lado, evitar que estos existen, ¿no? Que estos se configuren. Se puede hacer si es posible hacerlo, ¿no? Pero necesitamos, por ejemplo, de elaborar un instrumento que es muy importante, que es un plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, ¿no? Que justamente permite identificar cuáles son las medidas que nos van a ayudar a reducir los riesgos porque ya existen, ¿no? Es decir, las acciones que tomen en cuenta los gobiernos regionales y locales tienen que responder, por supuesto, al plan nacional. Sí, hay un plan nacional de gestión de riesgo de desastres que existe, que tiene una mirada del 2014 al 2021, establecen las principales acciones prioritarias que cada entidad de gobierno debe realizar y justamente contempla en este tema de prevención y reducción la elaboración de un plan, ¿no? En ese tema nosotros damos asesoramiento técnico. ¿Participan algunos actores para la elaboración de este plan? Sí, tanto el CEPLAN, nosotros, el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, somos parte del sistema. El sistema se crea el año 2011 y tanto INDECI como CENEPRED somos los asesores técnicos de las entidades que conforman el sistema. El CEPLAN tiene la responsabilidad de ver el tema de la planificación estratégica, justamente para que se incorpore la gestión de riesgo de desastre en todos los niveles de gobierno. El Nacional de Gestión de Riesgos lo integran todas las entidades públicas y privadas del país, pero establecen digamos las principales acciones están en las entidades de gobierno, ¿no? Nacional, ministerios, regionales, gobiernos regionales y locales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales, ¿no? Estas últimas, gobierno regional y local, son las que implementan las acciones de gestión de riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque ellos administran el territorio, son responsables de determinada jurisdicción. Entonces lo que tienen que hacer es identificar qué peligros son los que se presentan con mayor recurrencia en determinada zona y tomar medidas al respecto. Evaluación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Bueno, una vez realizado el diagnóstico, que también es parte importante del plan, es que
según ese diagnóstico se establecen cuáles son los programas, los proyectos, las acciones para mitigar el riesgo, en el caso que el riesgo ya esté configurado, y en aquellos casos donde podamos evitar la generación de nuevos riesgos. Es decir, si nosotros queremos construir infraestructura de desarrollo, llámese puentes, vías, etcétera, tienen que tener un enfoque de gestión de riesgo de desastre, y si lo incorpora estamos haciendo prevención, claro, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos estudios para zonas donde, por ejemplo, en la zona urbana, donde se van a construir viviendas, tiene el enfoque de gestión de riesgo de desastre, vamos a evitar que pues, estas se puedan ser dañadas, ya sea por los efectos de una inundación o los efectos de un sismo. Sí, bueno, nosotros como parte de nuestras funciones elaboramos, es la generación del conocimiento del riesgo, y elaboramos escenarios de riesgos. Estos escenarios les son remitidos a justamente los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para que ellos puedan tomar acciones en diferentes momentos, no solamente viendo la respuesta, es decir, el evento se va a presentar y qué hago para atender esas situaciones, sino sobre todo para planificar medidas que me permitan reducirlo. Tenemos el mapa justamente en la pantalla, como pueden ver ustedes, es bastante ilustrativo, ¿no es cierto? El nivel de riesgo está ahí mostrado por colores, ¿no? Bajo riesgo en verde, medio amarillo, alto naranja, y en rojo muy alto, ¿no? Ahí pueden ver además las diferentes regiones. Sí, en el caso de las regiones que tienen el color rojo, que como usted bien lo ha dicho, es muy alto, ahí se tienen que tomar acciones para planificar medidas al corto, al mediano y a largo plazo, ¿no? Este escenario puede cambiar anualmente, trimestralmente, dependiendo del peligro que estemos estudiando, pero básicamente no van a cambiar las regiones, van a cambiar los puntos más pequeños.